Hola y bienvenidos a Análisis de Política Exterior. Hoy vamos a hablar específicamente sobre política exterior y por qué es importante todo lo que hemos venido hablando en las semanas pasadas. El concepto de orden mundial es muy importante para la política exterior, porque dependiendo de cómo se sitúa un estado dentro del orden mundial, su política exterior va a ser muy diferente. La política exterior de los Estados Unidos hoy es muy distinta de la de Colombia, es muy distinta de la de China, es muy distinta de la de Rusia, dependiendo qué lugar ocupan esos estados, tanto en un orden regional como en un orden global. Colombia, Venezuela, Arabia Saudita, Irán, todos tienen un espacio dentro de ese orden mundial. Eso no quiere decir que ya esté predestinada su política exterior, pero lo que sí quiere decir es que de entrada dentro de ese orden global tienen algunas opciones, oportunidades y riesgos que tienen que considerar. Pensemos entonces en el tipo de preguntas que debe hacerse un tomador de decisiones en política exterior dependiendo de su lugar en el orden global. La primera es, ¿qué tipo de orden internacional existe en este momento? ¿Es un orden hegemónico? ¿Es un orden en donde no existen muchas reglas? ¿Es un orden altamente regulado por algunos actores? Tenemos muchas instituciones globales y esas instituciones tienen detrás el poder de los estados haciéndolas cumplir, o por el contrario, las instituciones no tienen dientes y nadie hace cumplir sus mandatos. Tenemos algún hegemón y ese hegemón tiene algunas formas de organizar las relaciones entre los demás estados, o estamos en ausencia de un hegemón y por lo tanto cada quien debe buscar la mejor forma de organizar esas relaciones. Tenemos un orden internacional conflictivo, caótico, tenemos un orden internacional en donde estamos cerca de iniciar una guerra o peor aún, estamos en un orden internacional plagado de guerra. Es un orden internacional multipolar, bipolar, unipolar. ¿Qué tipo de orden internacional tenemos? Es una pregunta muy importante para poder tomar decisiones, porque la primera pregunta de la política exterior siempre va a ser ¿cómo puedo yo entender el orden mundial para aprovecharlo, transformarlo y seguramente también cuidarme de los riesgos que puede tener para mí? Entonces, nunca se toman decisiones de política exterior en el vacío. Hay que entender cuál es el orden global en el que me estoy moviendo en este momento. La segunda pregunta, que está muy ligada a la primera, es ¿cuál es el lugar de mi estado en ese orden global? Si estamos en un orden internacional hegemónico, es muy distinto ser yo el hegemón a ser un estado de segundo nivel, es decir, con muy buenas capacidades, pero no tan altas como las del hegemón, a ser un estado en la periferia de ese sistema internacional, de esa organización del sistema internacional que conocemos como orden global. Si soy un estado con muy pocas capacidades, voy a obtener un rango de oportunidades y de decisiones mucho más pequeño que el que podría tener si tengo todas las capacidades militares, económicas, de liderazgo, de creación de instituciones, etc. Entonces es muy distinto para un país como Costa Rica, como Ecuador, tomar decisiones a lo que puede ser para Rusia, China o los Estados Unidos. La segunda pregunta entonces es, ¿qué capacidades tengo yo para tomar decisiones? ¿Cómo puedo yo lograr, con las capacidades que tengo, aprovechar, transformar el orden global o cuidarme de sus riesgos? Pero eso no quiere decir que siempre sea más fácil para el que más posibilidades tiene, el que más capacidades tiene. Si yo tengo muchas capacidades, muy seguramente hay otros que me temen. Y posiblemente estoy invitando que esos otros estados liderados por personas tengan miedo de que el crecimiento de mi estado eventualmente pueda ser un riesgo para ellos. Y por lo tanto puede que esos estados estén calculando su seguridad dependiendo de lo que yo hago o dejo de hacer. Mientras que soy un estado muy pequeño que no tiene ninguna intención de armarse lo suficiente como para tener ese tipo de capacidades y mi política exterior no está buscando transformar el orden global, seguramente voy a ser una amenaza mucho menor
para otros estados. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el orden global en el que vive mi estado, en donde estoy tomando decisiones? Y la segunda es, mi estado, ¿qué capacidades tiene para poder aprovechar, transformar o defenderse de los riesgos de ese orden global? La segunda consideración sobre el sistema internacional que tenemos que tener muy clara antes de empezar a analizar decisiones específicas de política exterior es que no siempre los estados están buscando lo mismo. Es decir, el interés último de los estados no siempre se puede conocer antes de tomar decisiones. Y muchas veces ese interés va a variar muchísimo y tenemos que tener herramientas para poder entenderlo. Pero a pesar de que cambien mucho los intereses de los estados y no siempre podamos saber a priori qué es lo que buscan, sí podemos hacer algunas generalizaciones de que en la mayoría de los casos por lo menos hay algún motivo último que se está tratando de cuidar. Uno de estos motivos es la seguridad del Estado. La seguridad del Estado es necesaria para la supervivencia del Estado, sobre todo cuando vivimos en un mundo en donde nadie más nos va a ayudar a menos de que esté en su interés ayudarnos. Recuerden que vivimos en anarquía y por lo tanto no hay un gobierno, no hay un Estado por encima de los estados que los obligue a portarse bien. Cualquier Estado puede tomar la decisión de invadir otro. Y hay muchas razones por las que un Estado podría querer expandir su territorio, quedarse con las industrias de otro país, quedarse con los puertos de otro país, quedarse con los recursos naturales de otro país, quedarse con la población de otro país. Es decir, siempre hay razones para pensar que otros van a querer lo que está dentro del territorio de un Estado. Entonces uno sí puede pensar que para la supervivencia de un Estado es necesario que sus decisiones de política exterior siempre estén buscando o por lo menos considerando la seguridad del Estado. Ahora, conseguir seguridad no siempre significa utilizar los mismos medios o tomar las mismas decisiones. Muchas veces, tomar una decisión para buscar seguridad implica estar activamente buscando dónde están las amenazas en el resto del mundo, encontrarlas y destruirlas antes de que sean capaces de cometer un ataque en mi territorio. Esto es lo que se conoce como realismo ofensivo. Es la teoría que dice que para asegurar la supervivencia de un Estado, ese Estado no solamente tiene que protegerse dentro de sus fronteras, sino que debe estar buscando en cualquier parte del mundo en dónde están surgiendo amenazas y preventivamente acabar con esas amenazas antes de que se conviertan en un problema. Por ejemplo, un Estado puede estar viendo el crecimiento de un hegemón en otra región y buscar deteriorar ese crecimiento. Un Estado puede encontrar lugares en donde grupos al margen de la ley, grupos, organizaciones que no son estados, que pueden tener un interés en atacar mi estado. Uno puede encontrar territorios en donde esos grupos son protegidos por otros gobiernos y por lo tanto es posible que mi estado, para evitar que me ataquen esos grupos no estatales, tenga que ir hasta ese territorio y quitarles ese espacio de seguridad en donde pueden estar planeando un ataque en contra mía. El realismo ofensivo lo que nos quiere decir es no basta con tener buenas defensas. Hay que ir a buscar las amenazas en cualquier parte del mundo y evitar que se conviertan en ataques reales. El realismo defensivo, por otro lado, lo que nos dice es los estados lo que deben buscar es tener suficientes capacidades para defender su seguridad en caso de que sean atacados. Y no deberían estar buscando demasiadas capacidades militares porque van a provocar en otros estados miedo. Puede que yo esté buscando capacidades solamente para defenderme, pero si esas capacidades son demasiado grandes, voy a hacer que otros estados empiecen a dudar, ¿será que las va a utilizar para defenderse? ¿O será que en cualquier momento esas mismas capacidades las va a utilizar para atacarme a mí? Eso generaría una reacción de miedo en otros estados que puede poner en riesgo la seguridad del estado que se está tratando de defender, porque los demás estados van a verlo como una amenaza y posiblemente van a querer
acabar con esa amenaza antes de que se vuelva un problema mayor. El realismo defensivo, entonces, lo que nos quiere decir es los estados deben tener las capacidades necesarias para defenderse y no mucho más que eso. Y con eso pueden tranquilizar a sus vecinos de que no van a utilizar esas capacidades para atacarlos. Pero hay más opciones que solamente las capacidades militares para poder estar todo el tiempo respondiendo a las amenazas, sean ofensivas o defensivas. Muchos estados, dependiendo del lugar que ocupan dentro del orden internacional, pueden escoger incluso subordinarse a otro estado para proteger su seguridad. Un estado podría decidir que la mejor estrategia que puede utilizar es subordinarse a un estado mucho más poderoso a cambio de protección de parte de ese estado. Por lo tanto, es posible que algún estado incluso limite su autonomía, limite su capacidad de armarse, limite sus propias capacidades militares para asegurarle a un estado más poderoso que está jugando el juego de la hegemonía de ese otro estado a cambio de protección. Un muy buen ejemplo de esto es Costa Rica, que no tiene un ejército, pero al mismo tiempo sí tiene una relación muy buena con los Estados Unidos. Y en cualquier momento, si esa relación con los Estados Unidos fallara, podría volver a organizar un ejército. Colombia en algún momento también, cuando su situación de seguridad era muy caótica, entre los 90s y 2000, decidió subordinar su política de drogas a los Estados Unidos, a cambio de un paquete de protección de parte de los Estados Unidos que se llamó el Plan Colombia. Fue una transferencia gigantesca de recursos, sobre todo para el área militar, en donde se incluía entrenamiento, helicópteros, tecnología, equipos de comunicación, etcétera, para que Colombia pudiera recuperar su seguridad, sobre todo la seguridad interna en ese momento. Por lo tanto, no siempre los estados están buscando autonomía, hay que tener esto muy claro. Si bien los estados siempre están buscando seguridad, o por lo menos casi siempre es suficientemente lógico para un estado buscar seguridad, tanto que podríamos generalizar que usualmente lo va a estar haciendo. Pero buscar seguridad no siempre significa buscar autonomía. Muchas veces la seguridad se gana subordinándose y buscando la protección de un estado más grande. Puede que esto le limite las posibilidades a un estado, por supuesto. Puede que esto le exija entonces acomodarse a los intereses de un estado mucho más grande, pero por lo menos le puede dar un poco más de espacio para tener seguridad. La OTAN, por ejemplo, es una garantía de seguridad de los Estados Unidos y otros países europeos para algunos países que no tienen capacidad de cuidarse a sí mismos, sobre todo de un ataque ruso o de una potencia con capacidades similares. Y por lo tanto, estos estados puede que subordinen su política de seguridad a la OTAN y a través de la OTAN a los Estados Unidos. Sí. ¿Puede que eso limite su autonomía? Sí. ¿Puede que eso limite su capacidad de tener una política exterior muchísimo más independiente? Por supuesto que sí. Pero les entrega una situación de seguridad que ellos mismos no podrían darse a sí mismos. Entonces, estos países más pequeños, como algunos países bálticos, algunos países nórdicos, algunos países en el resto de Europa, pueden estar buscando activamente la protección de la OTAN y de los Estados Unidos cuando ellos saben que por sí mismos no serían capaces de garantizar su seguridad en caso de que un país como Rusia quisiera invadirlos, anexarlos u obligarlos a tomar decisiones. Entonces, una lección muy importante sobre el carácter anárquico de las relaciones internacionales y los órdenes globales es que si bien los estados siempre buscan seguridad, no necesariamente todo el tiempo están buscando autonomía. A veces paga ceder un poco de autonomía para ganar seguridad. Muy bien, la pregunta de esta semana es entonces,
¿Qué ejemplos, aparte de los que yo he mencionado, se les ocurren sobre países que voluntariamente escogen limitar su autonomía, subordinarse a otros más grandes, otros países con capacidades más grandes, a cambio de obtener protección de estos estados? Piensen en ejemplos de cualquier momento en la historia o piensen en ejemplos contemporáneos y respondan en los comentarios de qué forma se dio esa decisión.